proceso que digamos que es largo, ¿no? Claro. Y falta mucho, todavía falta mucho, efectivamente, en general también en términos de igualdad de oportunidades, ¿no? Así es, todo es a través de la educación. Y bien, hemos hablado de terrorismo racista, pero hablamos de otro tipo de terrorismo. Ha hablado Zohar Tsarnaev, el joven responsable de la masacre de Boston. Él ha dicho, perdón por el daño que hice, dijo este joven de origen checheno durante la audiencia donde se oficializó su sentencia a la pena de muerte. Como sabemos, él participó junto a su hermano de un ataque el 15 de abril del 2013, donde murieron 3 personas y 300 resultaron heridas. Él ha dicho, quiero disculparme con las víctimas y con los sobrevivientes. Perdón por las vidas que he tomado, por el sufrimiento y por el daño que hice. Eso lo dijo Zohar Tsarnaev. La sentencia contra él se conoció el 15 de mayo pasado. Este joven de origen musulmán fue encontrado culpable del doble atentado del 15 de abril del 2013 en la meta de la maratón de Boston. Él y su hermano, como sabemos, escondieron bombas artesanales hechas con ollas a presión en mochilas muy cerca de la meta. No sé si será por estrategia de la defensa, pero un poco tarde, ¿no? El pedir perdón. ¿Crees que hubiera podido cambiar la sentencia si lo hubiera hecho antes? ¿O simplemente no, formalismos o su conciencia se lo...? Probablemente no, pero en todo caso es poco usual que un terrorista islámico pida perdón. Por lo general se mantiene siempre en su creencia fanática hasta el final. Pero muy fanático, ¿no? De repente no era, ¿no? Lo que indicaría que en su caso eventualmente su creencia sería menos firme, ¿no? Lo cual lleva a pensar, bueno, ¿qué estará pasando por su cabeza, ¿no? Porque finalmente el fanático se mantiene hasta el final, hasta la ejecución, hasta su muerte, se mantiene en su creencia, pero en el caso de Tsarnaev, aparentemente parece que hubiera, porque ya el solo hecho, aunque fuera por táctica, porque igual ya tiene la pena de muerte, ¿no? Ya para qué, ¿no? Porque se puede prolongar, ¿o no. ¿Él ya no puede apelar? O sea, simplemente... Bueno, siempre hay recursos posibles y además pedidos de perdón, cosas por el estilo, cosa que muy difícilmente se podrá dar, ¿no? Pero es como digo, poco usual, ¿no? Generalmente no sucede eso, ¿no? Cuando ha habido casos de islamistas condenados se han mantenido en su creencia y además desafiantes, ¿no? Claro, porque podría eso confirmar la versión en la cual él, en realidad, quien fue el creador de todo este plan, fue su hermano mayor, y que él, bueno, estamos hablando de un chico de 18 años, él siguió sin pensar quizás de manera inmadura en las consecuencias, ¿no? Luego tuvieron que huir y bueno, él quedó con vida. Sin embargo, también hay muchos sentenciados a muerte pues, que esperan años, ¿no? Y todavía en el corredor de la muerte. Sí. Y no se oficializa todavía. Lo que pasa es que, claro, hay siempre recursos, ¿no? Hay muchos recursos posibles, ¿no? Para, digamos, posponer la ejecución, ¿no? Vamos a ver qué pasa en su caso, ¿no? Por pena de terrorismo. Depende, pues, los casos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de casos de terrorismo, en este caso no terrorismo islámico, sino terrorismo de extrema derecha. Yeah. El caso Timothy Bate, que cometió estos atentados en oficinas estatales en Oklahoma, ¿no? Él fue ejecutado relativamente rápidamente, ¿no? A los pocos años ya había sido ejecutado, ¿no? Entonces, depende de los casos, ¿no? Depende de los casos. Vamos a ver qué pasa con él. Muy bien, nosotros ahora vamos a regresar a Sudamérica. El expresidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, no será investigado de momento por el escándalo de corrupción que involucra a Petrobras, trabajadores del gobierno y empresarios. Así se ha señalado el fiscal del Ministerio Público Federal de ese país. La autoridad ha agregado que de encontrar elementos sospechosos, el exmandatario será investigado ya que no cuentan con inmunidad al no ostentar ningún cargo público. La prensa especuló que a tenor del arresto del presidente de Odebrecht, Lula se encontraría más cerca de la investigación debido a su amistad con el magnate de la construcción. De momento, Lula se salva de ser investigado, pero la Fiscalía ha dicho que la investigación aún podría durar por lo menos otros 2 años en completarse hasta llegar a una conclusión y todos los responsables. Así es, y todos los responsables, que al parecer son muchísimos. Según han dicho, pues que el presidente de Odebrecht había dicho que si él habla,
tendrían que construir más cárceles, ¿no? Para poder albergar para presidentes sudamericanos. Como diciendo, no me provoquen que lo cuento todo. O sea, estamos hablando pues de cuántos años de prácticas de corrupción. Pero y es curioso sobre todo porque esa declaración es una admisión de culpa. Ah, por supuesto. Porque admite que él ha sobornado, que él ha entregado coimas, ¿no? Es extraño como mecanismo de defensa, ¿no? Pero efectivamente esto es un caso que puede involucrar a muchas autoridades, incluidas acá en el Perú, ¿no? Y claro que dan cuenta pues de las prácticas de este conglomerado de Odebrecht, ¿no? Y con respecto a Lula, curiosamente hace unos días se permitió criticar a Dilma Rousseff, ¿no? En un encuentro partidario o con unos sindicatos, y llamó la atención, ¿no? Esa actitud que adoptó Lula, ¿no? ¿Qué cosa significa eso? ¿Estará pensando eventualmente presentarse en las próximas elecciones? Es curioso, ¿no? Porque normalmente él siempre había aparecido apoyando, y no mucho antes había aparecido ante las manifestaciones que se dieron contra Dilma Rousseff. Él apareció apoyando claramente a la presidenta, ¿no? Y ahora, de pronto, hace unos días, hace unas declaraciones que más bien son críticas, ¿no? A menos que se conozcan más detalles de corrupción o detalles de la investigación en el Partido de los Trabajadores, porque estamos hablando pues de los altos mandos de empresas constructoras que están acusados de corrupción, o sea, de haber entregado dinero, pero se supone que hay que corromper por obras públicas. Los estadios del Mundial, ahora de los Juegos Olímpicos, detalles pues que podría dar una larga lista de personajes poderosísimos. Bueno, se ha dicho que en el caso de Lula, por ejemplo, le pagaron por una conferencia $200.000, si no me equivoco, lo cual podría ser visto como una coima pagada a posteriori, ¿no? Después de su presidencia, ¿no? Igualmente se ha dicho que al expresidente peruano Alan García también se le pagó por una conferencia $100.000, lo que podría ser visto de la misma manera, ¿no? Entonces, claro, esto es una investigación que tiene para rato, pero que seguramente debe estar haciendo temblar a muchas personas, ¿no? Eso está muy claro. Claro, pero hay indicios, o sea, se ha descartado por el momento, ha dicho el fiscal, que Lula puede ser investigado. ¿Hay otros altos cargos que podrían ser investigados o están dentro? ¿La misma Dilma Rousseff? No, pero a ver, hay congresistas, hay ministros que están involucrados, ¿no? O sea, ya hay gente de muy alto nivel en Brasil, ¿no? Que están involucrados. Digamos, no se puede decir que la investigación esté limitada a mandos medios, ¿no? O sea, hay gente de mucho poder que está, incluso que han sido encarcelada. Entonces, no, es una investigación que está llegando muy alto, ¿no? Y bueno, habrá que ver qué pasa más adelante con el caso de Lula, ¿no? Pero no se puede descartar que efectivamente más adelante pudiera ser él directamente involucrado, ¿no? Vamos a ver qué pasa en Brasil y ahora vamos a hablar de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, que señaló a mandos militares responsables de algunas ejecuciones ilegales en el país. La Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch ha vinculado a altos mandos de las Fuerzas Armadas de Colombia con cerca de 3.000 ejecuciones extrajudiciales a civiles, lo que llaman falsos positivos cometidos entre 2002 y 2010, como parte de la política de seguridad del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, que fueron disfrazados como muertes en combate. Hasta la fecha, la Fiscalía colombiana ha identificado a más de 180 batallones y otras unidades tácticas por su presunta responsabilidad, pero apenas algunos coroneles y ningún general han sido condenados. Sí lo han sido, sin embargo, cientos de soldados de los rangos más bajos. En el informe de nombre El rol de los altos mandos en falsos positivos, recoge en más de 100 páginas amplias evidencias, incluidos testimonios directos que constatarían que altos oficiales activos y en retiro pudieron haber ordenado dichas ejecuciones. Human Rights Watch también ha documentado amenazas, ataques y actos de hostigamiento contra soldados que han declarado contra sus superiores en caso de falsos positivos.
La organización ha sugerido al gobierno de Colombia pedir a las autoridades castrenses la cooperación en las investigaciones, a asignar suficientes casos a los fiscales y proteger a los testigos y sus familias. Asimismo, que las medidas que se incluyan en un futuro acuerdo de paz no impidan la posibilidad de que se haga justicia en los casos que resulten ser ciertos. Muy bien, pues vemos problemas de las ejecuciones y que afectan los derechos humanos. Informe detalle de Human Rights Watch. Bueno, y lo que pasa es que es un crimen espantoso, ¿no? Eso, el hecho de agarrar gente inocente que no tenía nada que ver con las guerrillas, asesinarlas y después vestirlas de guerrilleros, claro, es una cosa impensable, ¿no? Y que claro, todo el tema está en determinar hasta qué punto ha habido abusos, es un abuso. No, sobre todo si ha habido, bueno, es un abuso evidentemente, pero sobre todo, y bueno, que además también tenía otra aparentemente unas motivaciones adicionales, era que los que cometían estos asesinatos y podían presentarlos como éxitos, porque la idea era pues presentar éxitos en el avance, digamos, en la lucha contra la subversión. Porque eran presionados, yo me imagino, por las autoridades, claro, para tener todo el punto está en determinar si había efectivamente altos oficiales involucrados. Y al mostrar, digamos, por cada, digamos, operación exitosa, entre comillas, recibían beneficios en términos de vacaciones y cosas por el estilo. Entonces había también un incentivo por ese lado, ¿no? Entonces todo el punto está en determinar si eventualmente no ha habido estos incentivos que se dieron a la tropa, no tuvo este efecto perverso de generar en la tropa digamos, el aliciente para cometer estas atrocidades, ¿no? Hasta el momento han sido condenadas unas 800 soldados más o menos, gente o suboficiales. El tema está ahora qué pasa con los que si fueron, digamos, efectivamente hechas a niveles de generales o de comandantes de brigadas, ¿no? E incluso que involucrarían incluso a personas que ahora, en este momento, después de varios años después de los hechos, ya tienen, incluso uno de ellos es nada menos que comandante general del ejército colombiano. Entonces, ninguno de estos generales ha sido formalmente acusado, y esto es lo que el gobierno de Santos ha dicho. Esta organización humanitaria Human Rights Watch habla de cosas que no son ciertas en la medida que estos oficiales no han sido condenados. Claro, lo que no se dice es si es que están bajo investigación de la Fiscalía o no. Eso es lo que en todo caso habría que determinar, ¿no? Pero que en todo caso de estos altos oficiales de lo que estoy hablando, otros aparentemente sí habrían sido investigados en su momento, pero eso todavía está por determinarse, ¿no? Claro, pero eso es grave también porque cuando se está en pleno proceso de paz con la FARC y se anuncia pues esta formación de la Comisión de la Verdad para poder sanar heridas, se conocen casos como eso, ¿no? Que militares por llegar a un objetivo eran capaces de cualquier cosa, ¿no? Y de cometer abusos y de culpar a personas inocentes. Claro. Entonces también podrían formar parte de la Comisión de la Verdad, ¿no? Para poder determinar quiénes son los responsables, quiénes fueron las víctimas y sobre todo, no sé si las reparaciones respectivas, pero sobre todo es el pedir perdón, ¿no? El pedir perdón también a todo el país. Bueno, claramente sí. En esta comisión, la verdad digamos que se ha anunciado, obviamente casos como estos de acá, evidentemente van a ser parte del trabajo, eso está muy claro, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de Fuerzas Especiales de México, de la Policía y el Ejército, que capturaron a Rubén Oseguera González, alias Menchito, el número 2 del cártel Jalisco Nueva Generación. El gobierno mexicano asestó un duro golpe al cártel Jalisco Nueva Generación con la recaptura de Rubén Oseguera González, hijo de Nemesio Oseguera, líder de esta organización criminal responsable de violentos ataques contra militares y policías en los últimos meses. Rubén Oseguera González, conocido con el alias de Menchito, está considerado como el número 2 de esta organización criminal. Fue detenido en su casa de Guadalajara en cumplimiento de una orden de localización y presentación. Según las autoridades mexicanas, Oseguera González era el responsable de las finanzas del cártel, así como del traslado de droga proveniente de Sudamérica, de ordenar ejecuciones y vigilar Jalisco.
No es la primera vez que este narcotraficante es detenido, puesto que en enero de 2014 ya había sido capturado en Zapopan, Jalisco, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero en diciembre del mismo año, un juez federal ordenó su libertad ante la aparente falta de pruebas por delitos relacionados con narcotráfico que presentó el Ministerio Público. De Sudamérica. Fue trasladado Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Vamos a regresar luego de la misma con información de Grecia. No hay acuerdo hasta el momento. Grecia ha rechazado una contrapropuesta de los acreedores.